Hola, en esta parte de la clase estudiaremos a las grasas y aceites, con énfasis en el punto de fusión de los triglicéridos. Las grasas y los aceites son mezclas formadas principalmente por triglicéridos, aunque contienen otros componentes lipídicos en concentraciones muy bajas. Se diferencian en que las primeras son sólidas a temperatura ambiente, mientras que las segundas son líquidas. Los aceites comestibles se obtienen a partir de semillas, frutos o granos oleaginosos. Lo que se consume en mayor proporción en Argentina son los aceites de girasol, de maíz, de soja y de oliva, pero existen muchas otras fuentes de aceites. El proceso de obtención de los aceites de semillas o granos se basa en la extracción con solventes orgánicos y luego una serie de etapas de refinación. Finalmente se le agregan antioxidantes y secuestrantes para retardar la rancidez del producto. El aceite de oliva, en cambio, se obtiene por prensado. Este proceso tiene un rendimiento menor, aumentando el costo del producto. El aceite virgen, obtenido de esta manera, no puede adicionarse aditivos, como en el caso de los aceites refinados, y por eso se lo debe resguardar de la luz, que es la promotora de los procesos de rancidez. Las grasas, en general, se obtienen de fuentes de origen animal, aunque también hay algunas vegetales como la manteca de cacao. En el Código Alimentario Argentino encontrarán la definición de cada tipo de materia grasa y las especificaciones de cada una. Además de la fuente de obtención, las grasas se diferencian por su rango de fusión, por lo tanto tienen aplicaciones diferentes. Tanto los aceites como las grasas son mezclas de triglicéridos que tienen distintos tipos de ácidos grasos. Todos ellos contienen ácidos grasos saturados e insaturados. Lo que diferencia un aceite de una grasa es la proporción de cada tipo de ácido graso. Por ejemplo, los aceites tienen mayor proporción de ácidos grasos insaturados que las grasas, mientras que las grasas tienen mayor proporción de ácidos grasos saturados que los aceites. Las propiedades funcionales de los lípidos dependen en gran medida del punto de fusión. Por eso dedicaremos esta parte de la clase a su estudio. El punto de fusión de un triglicérido depende del grado de interacción entre las cadenas de sus ácidos grasos. Cuanto mayor es la interacción, mayor será el punto de fusión. El punto de fusión depende de varios factores, incluyendo la longitud de la cadena de los ácidos grasos, la cantidad de insaturaciones en los ácidos grasos, la cantidad de ácidos grasos insaturados por triglicérido, la posición del ácido graso insaturado en el triglicérido y si presentan isómeros cis-trans o polimorfismo. En la tabla vemos cómo el punto de fusión de los ácidos grasos de distinta longitud de cadena y distintos grados de insaturación son distintos. Una forma abreviada de nombrar a los ácidos grasos es con dos números. El primer número indica la cantidad de átomos de carbono, mientras que el segundo indica la cantidad de insaturaciones. Por ejemplo, el ácido butírico tiene 4 átomos de carbono y es saturado, mientras que el ácido linoleico tiene 18 átomos de carbono y 2 insaturaciones. Si comparamos los puntos de fusión desde el ácido butírico hasta el ácido palmítico, todos ellos saturados, vemos que al aumentar la longitud de cadena, aumenta el punto de fusión. Esto se explica porque al aumentar la longitud de cadena aumenta la superficie de contacto entre los ácidos grasos y esto permite mayor cantidad de interacciones entre ellos. Si comparamos ahora ácidos grasos de igual longitud de cadena, pero distinto grado de saturación, por ejemplo los ácidos estiárico, oleico, linoleico y linolénico, todos ellos tienen 18 átomos de carbono y vemos que al aumentar la cantidad de insaturaciones, la molécula se curva cada vez más, dificultando las interacciones entre ellas y por lo tanto disminuye el punto de fusión. La posición de los ácidos grasos dentro del triglicérido también afecta al punto de fusión. En las grasas, la posición central está ocupada por ácidos grasos saturados, mientras que en los aceites, la mayor parte de los triglicéridos tienen un ácido graso insaturado en la posición central, que al tener forma curvada ocupa más lugar y dificulta el empaquetamiento de los ácidos grasos de los extremos. El punto de fusión también depende de la isomería geométrica.
Los ácidos grasos que se encuentran en la naturaleza son en su mayor grado isómeros cis, pero en el proceso de hidrogenación que veremos más adelante se pueden convertir en isómeros trans, que son más lineales y por lo tanto tienen un mayor punto de fusión. Por ejemplo, el ácido oleico es cis y tiene un punto de fusión de 13 grados centígrados, mientras que el ácido eláidico, que es el isómero trans, tiene un punto de fusión de 46 grados centígrados, que es más próximo al del estiárico, que es saturado y tiene la misma cantidad de carbonos. Los lípidos, además, tienen la capacidad de cristalizar de distintas formas, fenómeno que se conoce como polimorfismo. El mismo tipo de triglicérido puede empaquetarse de distintas maneras, formando cristales con distinta estabilidad y distinto punto de fusión. Cuanto mayor sea el empaquetamiento de los triglicéridos, la energía interna será menor y por lo tanto el cristal será más estable. Esto implica que necesitará más calor para separar a sus moléculas, es decir, que tendrá mayor punto de fusión.